Primer libro de Reyes, capítulo 5. Hay algunos de ustedes que tienen mucha habilidad para construir y producir cosas con sus manos. Yo no soy el caso. Me cuesta trabajo. Yo nací zurdo para algunas actividades de handyman. He tenido que hacer algunas. Julieta tiene que hacer algunas cosas también, ¿verdad? Cuando las necesidades aprietan. Pero no somos diestros. No obstante, aunque no tenemos esa habilidad de handyman, nosotros sí tenemos que durante la vida construir muchas cosas. Por ejemplo, nosotros tomando decisiones prudentes bajo el consejo de padres, la buena información, la buena influencia, vamos construyendo nuestra carrera en la vida, un proyecto de vida. Es una construcción que nosotros hacemos a largo plazo, ¿no es cierto? Cuando nosotros comenzamos una relación seria pensando en el matrimonio, nosotros estamos construyendo fundamentos sólidos de una relación sobre la cual pueda edificarse luego familia y tener un hogar. Una familia, aunque parezca que sucede por generación espontánea, no es así. Es un proyecto pensado, intencional, en el cual uno debe poner todo el esmero, el amor, el esfuerzo, todo lo que pueda aportar allí lo va a demandar las necesidades y urgencias de una familia. Ahora, si usted quiere luego también construir un negocio personal, construir un lugar en la sociedad para hacer de servicio en la sociedad, cualquier proyecto en la vida es una forma de construcción. La iglesia es el proyecto de Dios. Él está edificando una iglesia, porque la iglesia ahora es el templo en el cual Él mora y por medio de la cual Él hace avanzar el reino suyo en todo lugar, hasta que todas las naciones conozcan que hay un solo Dios verdadero y un solo Salvador y mediador, que es Jesucristo, quien se hizo hombre, murió por nuestros pecados y resucitó para demostrar que su sacrificio fue aceptado por el cielo. Todo aquel que cree en el Hijo tiene perdón de pecado y se convierte parte de este proyecto de Dios, que es la iglesia. Por tanto, ahora al leer el capítulo 5 y 6 del primer libro de Reyes, nosotros vamos a estar hablando de la edificación del templo. Pero al mismo tiempo estaremos hablando de manera paralela en la edificación de la iglesia. Recuerden que este es el proyecto mayor de la vida de Salomón. Salomón construyó muchas cosas. Construyó un ejército admirable, construyó una Jerusalén envidiable, construyó en una carrera, un conocimiento, una ciencia, construyó palacios, pero el proyecto emblemático de la vida de Salomón es el templo. El templo. Recuerde que ese proyecto de vida él lo está heredando de David. David fue quien un día, ya establecido en Jerusalén, salió y miró el lugar que era heredado como el tabernáculo, y él dijo: he aquí yo habito en un palacio, y yo soy quien soy por la gracia de Dios. Sin embargo, el Dios mío, ese fue el pensamiento de él, el Dios mío habita en una tienda hecha de pieles de animales. ¿Quién soy yo para vivir en palacio? ¿Y quién es él tan grande para aún tener ese lugar tan modesto? Voy a hacer un templo para Dios. Se lo dijo al profeta, y el profeta le dijo: yo sé que el Señor está contigo, que Él te ha dado victoria, que Él te ha dado crédito. Haz todo lo que venga a tu corazón a hacer. Esa fue la respuesta inmediata del profeta, y le dio un amén a lo que él le dijo. Sin embargo, no había llegado Natán aún a casa cuando vino la palabra del Señor y dijo: mira, regresa por donde mismo viniste. Y dile así a David, entre otras cosas, para lo que viene al caso hoy: yo agradezco tu buena intención. Es más, por el gesto que tú has tenido
de pensar en mí y construir una casa para mí. Yo soy quien voy a construir una casa para ti. Es bueno saber que en el término hebreo, el pensamiento de casa no es solamente la edificación, sino la familia que habita dentro de esa casa física. Entonces, al hablar David hacia Dios, estaba pensando en una casa física, un templo. Pero al hablar Dios acerca de David, le estaba hablando de una familia que iba a construir a lo largo de las generaciones. Dice, yo voy a construir una casa para ti. Y un hijo tuyo reinará para siempre sobre Israel. Hablando de Jesucristo. Entonces, David tuvo ese impedimento divino, aun cuando la intención era buena. Cuando leemos el versículo 3 del capítulo 5, dice de la siguiente manera. Déjame dar un preámbulo. Esto que vamos a leer en estos versículos está dentro de una carta que le está enviando Salomón al rey de Tiro. El rey de Tiro y el rey de David siempre tuvieron buenas relaciones. Ustedes recuerdan este dicho del Señor, que quienes caminan con el Señor en integridad, Dios hace que aún sus enemigos estén en paz con Él. Esto fue una verdad para David y fue también una verdad para Salomón. Entonces Tiro, que aunque era un pueblo gentil que en algún momento fue enemigo de Israel, durante el reinado de David llegaron a tener alianza, amistad profunda. Entonces Tiro, cuando conoció que Salomón había sucedido en el trono a su padre David, envió una embajada. En respuesta, con la embajada aprovechó el correo y le mandó una carta a Tiro. Dentro de la carta dice así: tú bien sabes que debido a las guerras que mi padre David se vio envuelto, no le fue posible construir un templo en honor al nombre del Señor su Dios. Ahora, tal pareciera con esa frase que el impedimento está por escasez de tiempo o suma ocupación. Él se vio envuelto en muchas guerras y no pudo construir templo. Pero el impedimento no fue de agenda. El impedimento era un impedimento espiritual y moral. El Señor mismo había determinado que quien construyera una casa para Él, lo construyera bajo un reinado de paz y no con manos embarradas en sangre. Debemos decir que si no todas las guerras en que se vio envuelto David, en la gran mayoría, porque esto sería un tema para otra ocasión, fueron guerras justas en alguna medida, porque fue en defensa de Israel o en la construcción de la nación de Israel como pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios. No obstante, Dios dijo así. Vamos a leer ahora primero de Crónica, capítulo 22, versículo 7. Estaba leyendo Justin. David dijo a Salomón: hijo mío, yo tenía la intención de construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios. Sin embargo, el versículo 8 dice: pero el Señor me dijo, ante mis propios ojos has derramado mucha sangre y has hecho muchas guerras en la tierra. Por eso no serás tú quien construya un templo en honor a mi nombre. El Señor vio la buena intención, pero había características, habían cualidades, requisitos previos al proyecto que él no cumplía, y el Señor mismo le impidió construir. Ahora vamos a hacer una pregunta: ¿es una buena intención hacer un templo? Dígame, ¿es bueno? ¿No era bueno el deseo de David de hacer algo para el Señor? Sin embargo, no todo lo que es un buen deseo del corazón con buenas motivaciones, no todo lo que sea bueno en sí, como un templo, Dios nos lo va a conceder, porque Jehová es rey. Y para cada proyecto, Él tiene personas a quienes llaman a cumplir un rol específico dentro de su proyecto. Y nosotros no podemos sentirnos dolidos, ni frustrados, ni amargados,
cuando queriendo hacer algo, aún para el Señor no nos permite en un momento, durante una etapa o durante toda una vida, porque nos quiere guiar en otro sentido. No podemos sentirnos bravos con el Señor ni enojados, sino debemos humillarnos delante del Señor, ser humildes y conocer si esto no, que sí. Porque en el cumplimiento de la voluntad del Señor es que vamos a encontrar gozo. No hay realización, no hay gozo permanente haciendo nada, aunque sea bueno, por la motivación correcta, si no es la voluntad de Dios. Por tanto, lo más importante antes de emprender cualquier proyecto de la vida es decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Ahora, miren, ¿quién es David? David se le dio un impedimento, pero David no se privó a sí mismo en participar del proyecto en la medida que Dios sí le permitía. No, si yo no soy maestro de esa clase, yo no soy asistente. No, si yo no voy al frente de esa célula, yo no voy a esa. ¿Tú crees que eso puede ser un pensamiento de alguien? Pudiera ser, pero no está bien. Ah, no, pero si en esta comida familiar yo no llevo el plato fuerte, yo no cocino. Si Thanksgiving no se hace de esta manera, no estoy contento. Óyeme, que tengas un impedimento, una limitante, ya sea circunstancial o relacional o lo que sea, no te está privando a ti de participar en la medida que sí puedes y debes hacerlo. David, ¿qué dijo? Ah, no puedo porque tú no quieres. Está bien, Señor, que sí puedo hacer, porque en eso quiero poner mi corazón. ¿Qué hizo David? No puedo construir, al menos hago los preparativos. Yo voy a ser el que reúna recursos, en que busque personas, y ahora veremos cómo trabajó David para un proyecto que no iba a ser él, para un proyecto que no iba a ver él, para un proyecto que no iba a disfrutar él. Pero no obstante digo, esto viene de Dios y yo para el Señor lo hago. ¿Cuánto tenemos que aprender de esto? Miren, vamos a leer Crónicas, que es un pasaje paralelo que nos va a dar mayor contexto, capítulo 22, versículo 5. Mi hijo Salomón, pensaba David, esto es un padre pensando, el Señor está llamando a mi hijo Salomón para construir este templo, pero mi hijo es un joven, es inexperto, nunca ha hecho un proyecto, y el templo que hay que construir, este es el murmullo del corazón de David. Para el Señor se debe hacer el más grande y famoso de toda la tierra. Por eso dejaré todo listo. Y antes que de morir, David dejó todo preparado. Amado hermano, mira, leemos el versículo 14 para luego conversar. Dice David, mira, con mucho esfuerzo he logrado conseguir para el templo. Esa frase debería subrayar. Y todo lo que está allí enlistado. Dice la última oración, además conseguí madera, piedra, pero tú debes adquirir más. David no solo hizo los preparativos, sino que sus preparativos se llevaron a cabo con mucho esfuerzo, diligencia y entrega. Porque si tú no puedes hacer algo, tú puedes decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Esto es lo que me dieron para hacer. Pero si a ti a veces te dan el papel protagónico en algo, tú pones un interés. Pero a veces si te da el papel secundario en algo,
no pones el mismo interés que si fuera el principal. Cuando tú te veas tentado a hacer eso, tú debes preguntarte lo siguiente: ¿para quién lo estoy haciendo? Pensemos un momento en Jesús y Juan el Bautista. ¿Quién era el Mesías? Dime, Justin. Jesús es el Mesías. Cuando las multitudes vinieron a Juan el Bautista, le dijeron: tú eres aquel que había de venir. Y él que dijo: yo no soy. ¿Qué dices acerca de ti? Bueno, yo soy una voz. Yo soy simplemente una voz, pero la persona quien tiene autoridad, quien es digno de honra y de gloria, es tan grande, tan majestuoso, que yo no soy ni digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Entonces él definió quién no era, para entonces aceptar quién sí era y poderlo hacer su rol y su papel para la gloria del Señor. Cuando Jesús habló de Juan el Bautista, dijo: déjame decirles algo. De los nacidos de mujer, ¿hay alguien aquí nacido de mujer? De los nacidos de mujer, no hay otro mayor que Juan el Bautista. Porque la grandeza de un hombre, ¿en qué está? En la humildad para aceptar su lugar en el proyecto de Dios. Y hacerlo con excelencia. Él hizo los preparativos y lo puso todo. Y dijo: muchacho, no te me acomodes, le dijo Salomón. Aquí hay mucho, pero hay una parte que te va a tocar a ti. Hay que ponerse las pilas. Papá no lo va a conseguir todo. Dice entonces el versículo 11 que David buscó para Salomón, además de preparativos, colaboradores. Porque el proyecto de Dios no se puede hacer en una isla. No se puede hacer solo. Ahora, hijo mío, el Señor tu Dios te ayude a construir el templo. La ayuda primera y más importante en todo proyecto ha de venir del Señor. El Señor es tu ayudador. El Señor es tu guardador. El Señor es tu proveedor. El Señor es tu protector. El Señor es tu amigo. Es tu mejor aliado. Y Él está diciendo: esto es grande de Salomón. El Señor te ayude. Cuando tú choques al borde de tus limitantes, mira hacia arriba. El Señor te ayudará. Pero nosotros no deberíamos ser tan espirituales que pensemos que orando y teniendo al Señor a nuestro lado no necesitamos de más nadie. No, amado hermano, el Señor nos creó de tal manera que estamos interconectados de una manera tan íntima e interdependiente que nos necesitamos todos, los unos a los otros. Las matemáticas del Señor son estas: siempre sumar y multiplicar exponencialmente, nunca restar ni nunca dividir. Hay un lugar para todos, dado por el Señor, no por más nadie, en la casa de Dios y en sus proyectos. Por eso dice el versículo 15 al 17: también cuenta con una buena cantidad de obreros. Obreros. Esos obreros van a ser cantores, albañiles, carpinteros, expertos en el oro, la plata, el bronce, el hierro. Pon mano a la obra, que el Señor te acompañe. Entonces, ahí está Salomón, quien es el hombre del momento. Podemos decirlo así, ¿verdad? Es el hombre del momento, es el líder de Dios, es el rey inmaduro, limitante. En ese momento David aún está vivo haciendo los preparativos. Todavía no ha llegado su coronación, no había vivido nada de lo que hemos dicho anteriormente. Y allí está recibiendo de su padre la provisión, los colaboradores y el aliento, la inspiración en el corazón. Por eso le digo: sé fuerte, valiente, no tengas miedo,
no te desanimes. Quien escribió Reyes sumó esta palabra: sé hombre. Sé hombre. Un buen cubano diría, mira, ponle ganas. Y allí está Salomón viendo despedirse a su padre. Pasó 4 años hasta que entonces ya Salomón establecido, ya Salomón con la sabiduría que pidió en el capítulo 3, ya Salomón habiendo prosperado y teniendo paz en todos sus contornos, llegó el momento de su vida. Ha de construir el templo, poner manos a la obra. En el capítulo 5 de Primero de Reyes dice Salomón dentro de la carta, recuerde que está enviando a Tiro: pues bien, ahora el Señor, mi Dios, me ha dado paz en todas partes, de modo que no me amenazan ni adversarios ni calamidades. ¡Wow! Esa es la gracia de Dios. Versículo 1 del capítulo 6. Salomón construyó el templo en el 4º año de su reinado en Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo. Había transcurrido 480 años desde que los israelitas salieron de Egipto. Hay un contexto para la construcción del templo inmediato y hay otro más amplio y panorámico. El contexto inmediato es que él está establecido en Jerusalén, 4 años de reinado, está firme en su reinado. Es el momento para construir el templo. Pero de una vista zoom, es que el pueblo había sido liberado 480 años de Israel, de Egipto. Y ahora, luego de su liberación, es el momento en que se ha consumado su libertad, su victoria, y se ha solidificado como nación. Ahora pueden construir. Ellos pueden construir porque han sido liberados. Son las personas que hemos experimentado la libertad del pecado, la libertad del mundo, la libertad del Egipto espiritual. Somos los que podemos edificar y vivir en el proyecto del Señor. Ahora, ¿qué hizo Salomón? Lo que hizo Salomón a partir de ahora ha de ser para nosotros mandatorio a la hora de cumplir el proyecto de Dios, de edificar una iglesia como MCC para la gloria del Señor. Lo que hizo Salomón para construir el templo, debemos hacerlo nosotros para edificar la iglesia del Señor. Él lo hace en un templo físico, nosotros hacemos un templo de personas, una comunidad para el Rey. ¿Están preparados? Vayamos rápido. Versículo 5. Lo primero que hizo Salomón fue definir un propósito santo. Por tanto, me propongo construir un templo en honor al nombre del Señor mi Dios. En honor al nombre del Señor mi Dios. David le había dicho a él: tu hijo, a quien pondré en el trono como mi sucesor, construirá el templo en honor a mi nombre. Amado hermano, todo lo que hacemos ha de ser para dar honra al Señor. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se hace en primer lugar desde la actitud de uno. Cuando tú haces algo para honrar al Señor, primero tú estás haciendo algo, tú estás apreciando al Señor a quien tú sirves. Tú dices: el Señor es digno de, por tanto le doy. Segundo, cuando tú honras al Señor, tú estás agradecido. El Señor me ha dado, el Señor me ha llamado, el Señor ha hecho esto por mí, por tanto, Él es digno de, y hay gratitud. Pero además de esto, cuando tú estás definiendo el hacer algo para el Señor, tú estás excluyendo hacerlo para cualquier otra motivación.
No lo voy a hacer para que las personas me agraden, me alaben. No lo voy a hacer para que las personas me agradezcan. No lo voy a hacer para tener mejor remuneración. No lo voy a hacer para que las personas me recuerden. No es que voy a dejar aquí mi huella y mi legado en el futuro. Yo estoy haciendo esto no para tener ningún dividendo personal, sino para honrar al Señor. Este es el propósito que definió Salomón. Segundo, Salomón procuró la excelencia al edificar. Los detalles de la excelencia del templo están por todas partes del capítulo. Ustedes deben leerlo luego con atención. Pero voy a leer nada más. Por ejemplo, los versículos 20 al 22. Capítulo 6, 20 y 22. El interior del santuario, que medía unos 20 codos de largo, por 20 de ancho, por 20 de alto, lo recubrió de oro puro. ¿Ya puede imaginárselo? También recubrió de cedro el altar. Además, Salomón recubrió de oro puro el interior del templo. Tendió cadenas de oro a lo largo del frente del santuario en el interior, el cual estaba recubierto también de oro. En efecto, recubrió de oro todo el santuario interior, así como el altar que estaba delante de este. En solo 2 versículos, ¿tú qué estás viendo? Dime, Fabio. ¿Qué estás viendo? Oro. Por todos lados. Él está diciendo, voy a hacer algo. Lo voy a hacer bien. Pero voy a poner en ello lo más excelente que tengo a la mano para hacer. Así lo hizo con las personas que contrató. Todos eran expertos. Así fue con el arte que estaba diseñando todo el interior. Porque él decía lo siguiente: yo conozco que mi Dios es grande, es glorioso, es majestuoso. Y yo quiero reflejar en el interior, en el exterior, en la estructura, en el diseño, en el propósito de cada cosa del templo, la gloria de Dios. Yo quiero que el templo hable del Dios en quien yo he creído. Puede haber una motivación falsa y engañosa cuando nosotros perseguimos excelencia. Por ejemplo, detrás de la búsqueda de excelencia se puede esconder el perfeccionismo enfermizo. Es la incapacidad de ver el error humano como algo posible y viable. Es la incapacidad de tolerar una falla, un error, es la impaciencia de la soberbia del hombre que no puede ver a otro con gracia, con compasión, porque no cumple las expectativas de sus demandas. Entonces debemos decir, detrás de la excelencia lo que debe haber es adoración, no perfeccionismo pecaminoso. ¿Tiene sentido lo que estoy hablando? ¿Por qué buscamos hacer bien lo que queremos hacer? Porque queremos reflejar a través de lo que hacemos, de nuestra actitud, el Dios que hemos creído. Que esto que estamos construyendo apunte al Señor. Si canalizamos así la búsqueda de excelencia, es adoración. ¿Qué hizo Salomón? Salomón inspiró el temor a la hora de construir. Esa palabra no aparece en todo el capítulo, pero es como yo lo percibo. Mira, mi amor, versículo 7. En la construcción del templo solo se emplearon piedras de cantera. Ya, tiene que subrayar eso, ya labradas. Así como durante las obras no se oyó el ruido de martillos. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé. Ni de piqueta, ni de ninguna otra herramienta. Ahora tú dime, ¿cómo construir un templo de tal magnitud y que no haya ruido de herramienta? Frente a mi casa están construyendo unos edificios, los que no pueden compararse con esto en nada. Déjame decirte que si yo no me caigo de la cama, es por la gracia de Dios. Porque cuando empiezan a excavar, a golpear, yo no sé lo que están haciendo allí, sinceramente. Yo creo que no salga de aquí, que allí está metido la NASA y que tiene bombas nucleares escondidas.
Porque yo no sé lo que hay ahí. Porque ahí hay un ruido que es un terremoto constante. Ahora, si algo bueno puedo decir, es que todos los días dejan a su manera la calle recogida. Pero esta gente está construyendo un templo y traen las piezas ya cortadas, preparadas para llegar y poner. Nadie respire. ¿Por qué? Porque ellos dicen, esto lo estamos haciendo para el Señor. El Señor es santo, el Señor es sagrado, el Señor es... Esto no es una piedra, esto es más que piedra, porque esto es piedra para el Señor. No sé, es algo misterioso, no está en la ley de Moisés, no está mandado por ningún profeta, pero ellos dijeron, de esta manera vamos a honrar al Señor. Aquí no se va a escuchar un martillo, no se va a escuchar una sierra, no se va a escuchar nada, porque esto es santo. Lo que veo en esto es el temor de Dios que está inspirando Salomón a la hora de edificar. Y la iglesia, déjame decirte, la iglesia es algo santo. Nosotros, como hermanos imperfectos, la iglesia aún así es algo santo. El servicio es algo sagrado. Lo que nosotros hacemos aquí, humanamente imperfecto, limitado, aún así es santo, porque esto es de Dios. Y ese sentir de lo sagrado debe llenar nuestro corazón. 5. Salomón además requirió tiempo para edificar. Mira, vamos a leer el versículo 37 al 38. Los cimientos del templo se habían echado en el mes Sif, del 4º año del reinado de Salomón, y en el mes de Bul del año 11º, es decir, en el mes 8º de ese año, se terminó de construir el templo. Pregunta de matemáticas de primer grado: ¿cuántos años se demoró construir el templo? Del año 4 al 11º. Se lo voy a dejar para la casa. ¿Okay? ¿Para qué? Sí. Requirió tiempo. La iglesia, edificar la iglesia, requiere tiempo. Esto no es algo de sentarte durante un papel, de escribir un propósito, texto base, programas regulares y estructura de liderazgo. Esto no es de una semana, esto no es de un mes, esto es un proyecto de Dios que requiere tiempo. Por tanto, al comprometernos con la iglesia, nosotros debemos calmar las ansiedades, calmar el corazón y decir, estamos bíblicamente fundamentados, estamos dependiendo de la gracia de Dios y del Espíritu, estamos buscando todos los recursos, los colaboradores para hacer la obra, estamos caminando bien. Los resultados están en las manos del Señor. El Señor es quien añade, el Señor es que multiplica, el Señor es que prospera, el Señor es el que da, el Señor es el que nos sorprende y lo hace de manera extraordinaria. Así que paciencia, obedezcamos al Señor, adoremos al Señor, sigamos al Señor y Él nos va a sorprender. El construir una comunidad de fe en Miami o en cualquier lugar requiere tiempo. Hay procesos espirituales que comienzan a desencadenarse en las vidas individuales y en de la iglesia y en de la comunidad, porque la mano de Dios está obrando. Pero para que esos procesos se maduren, requiere tiempo. Por último, déjame decirle que hay un proyecto más importante que la construcción de un templo o de una iglesia. Voy a leer los versículos y le converso para terminar. En el primer capítulo de Reyes, el primero de Reyes 6:11 dice: la palabra del Señor vino a Salomón y le dio este mensaje: ya que estás construyendo este templo, quiero decir que si andas según mis estatutos y obedeces mis leyes, todos mis mandamientos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que hice a tu padre David.
entonces viviré entre los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Mira lo que pasó. Están los preparativos, David muere, comienza el reinado de Salomón, se establece, comienza la obra del año cuarto de su reinado y está construyendo todo, lo está haciendo bien, y en medio de la construcción, antes que este templo termine, viene palabra del Señor y le dice esto: ya que estás construyendo, déjame decirte, si tú obedeces mis mandamientos, si tú guardas en tu corazón mis leyes y caminas delante de mí en integridad, yo voy a honrar lo que tú estás haciendo, morando en ese templo que estás construyendo, y yo seré rey y Dios para Israel en medio de ellos. Aquí hay mucho para pensar. Es corto el tiempo que nos queda. El templo es una motivación santa. Lo están haciendo de manera correcta. Y aún así no tienen todas las garantías de que Dios bendiga y apruebe ese proyecto si no hay obediencia individual y personal de Salomón. Amado hermano, después de todo lo que hizo David para preparar, después de todo el esfuerzo y todas las personas que han empeñado, si no hay obediencia, dice el Señor, no vivo allí. Señor, pero el oro, no vivo allí. Señor, pero mi padre David, no vivo allí. Señor, mira que no hemos tocado ni una pala ni un martillo. No vivo allí. Porque el requisito fundamental para caminar en pacto con Dios es la obediencia. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Porque más importante que construir un templo, más importante que edificar una iglesia, es edificar una vida delante de Dios. No, que estoy haciendo este proyecto grande. ¿Y tu corazón? No, que he hecho todos estos sacrificios. ¿Y tu comunión conmigo? No, es que he puesto todo este oro. ¿Y la obediencia a mis mandamientos? Porque hay cosas que a la vista humana deslumbran, pero delante del Señor todo es heno y hojarasca que se quema con el fuego. Porque lo que no repercute para la eternidad no toca la sensibilidad del corazón de Dios. Más importante que construir un templo, más importante que edificar una iglesia, es construir una vida personal y privada con el Señor, en devoción y obediencia. Yo creo, amado hermano, que aunque pudiéramos hablar muchas otras cosas preciosas de la palabra de Dios en estos capítulos, debemos recordar lo siguiente: la iglesia es el nuevo templo de Dios. Debemos edificar en una atmósfera de adoración. Debemos procurar la excelencia en todo lo que hacemos. Guardar nuestro corazón con temor santo para el Señor, porque esta es una labor sagrada. Debemos edificar con integridad, con solemnidad, con lealtad, con obediencia. Debemos ser pacientes. Y el que prometió será fiel en también cumplir, dándonos su bendición. Porque al final, David, Salomón, lo que quería, que luego de ese proyecto majestuoso la gente no hablara del oro, ni de David ni de Salomón, sino que hablaran de quién, de Jehová Dios, Rey de Israel, porque él moraba en medio del pueblo. Y cuando nosotros edificamos a MCC, una comunidad de fe en medio de Coral Gables o Miami-Dade County, lo que estamos buscando de cosa es que Dios esté en medio nuestro y nosotros seamos gente de Dios y la gente hable de el Dios que está en medio de nosotros. Vamos a orar.